Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella». Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años antes de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo». Abraham respondió: «Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca». Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?». «Estoy huyendo de mi señora Sarai», contestó ella. El ángel del Señor le dijo: «Regresa a tu señora y sométete a su autoridad». Después añadió: «Yo te daré más descendientes de los que puedas contar». El ángel también dijo: «Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares». A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: «Tú eres el Dios que me ve». También dijo: «¿De verdad he visto a aquel que me ve?». Así que ese pozo fue llamado Ber-Lahai-Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Doncs benvinguts a la Iglesia Tarragona Barrio del Port. Y en esta mañana pues tenemos este título, ¿verdad? Ya que celebramos el Día de las Mujeres, pues tenemos el título del tiempo de Dios es perfecto. Muy bien, ¿cuánto de nosotros tenemos un problema con el tiempo? Y nos parece que Dios en algunas ocasiones no tiene prisa. Y parece que cuando esperamos en Él y la vida nos da giros inesperados, las situaciones se complican, pues entonces algunas veces esperar pues nos resulta difícil. En un sentido podemos decir que eso está muy bonito, pero yo proyecto la sala de oncología, la planta 3 del Hospital Joan 23, ¿verdad? Toda llena de gente y todas las caras pues vemos a gente muy débil, muy hechos polvo, pasando situaciones muy difíciles como las que supongo que nuestro hermano David pues también verá, ¿verdad? Así que podríamos decir que en un sentido, ¿verdad?, nos asaltan estas preguntas. ¿Dónde se ha metido Dios? Parece que no le importa lo que me pasa. En un sentido, algunas veces estas preguntas están anidando en nuestra cabeza y tienen ya como un regusto amargo, ¿verdad? Hay como una queja en nuestro corazón y entonces pues preguntamos a Dios. La Biblia nos dice también que delante de Dios podemos expresar nuestra queja, ¿verdad? Porque Él la admite.
Así que podríamos decir, como dice el texto, ¿por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? No sé si hay alguno de vosotros que está pasando por una situación difícil y tiene en su mente y en su corazón, algunas veces no pasamos enfermedad, pasamos depresión, pasamos pérdida, pasamos duelo, pasamos situaciones complicadas en la vida, venimos de otros países, todas estas cosas se agolpan en nuestra mente y a veces tenemos un poco esta sensación, ¿verdad?, como si Dios nos hubiera abandonado. También podemos tener una actitud más positiva, como la hermana Paola, ¿verdad?, y ver el toque de Dios en todas partes. Muy bien. Y ahí tenemos el texto que lo ampara, ¿verdad? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por tanto, hemos empezado con ese título, ¿verdad?, que el tiempo de Dios es perfecto, y eso lo avala la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ver de todas formas un poquito el marco de nuestra historia. Podríamos decir qué ambiente tenían en Génesis 16 la historia de nuestros personajes que conocemos, que son Sarai y Abraham. Evidentemente ellos tenían un dolor, y es un dolor que también muchas personas han sufrido, y es el dolor de no poder tener hijos, algo que parece innato en la mujer, ¿verdad?, poder procrear, poder tener hijos. Y hoy en día, pues también hay muchas personas que tienen este dolor, y nuestra sociedad pues ha desarrollado diferentes cuestiones, como puede ser la inseminación in vitro, las madres sustitutas, etcétera, etcétera. Pero en la cultura donde estamos en esta mañana, pues era normal que cuando había un caso de esterilidad o de no fertilidad, como el caso de Sarai, pues la mujer podía dar su esclava a su marido para que le levantara descendencia, y el hijo que ellos tendrían no sería el hijo de Agar y Abraham, sino que sería el hijo de Abraham y Sarai. Entonces ese sería el marco, ¿verdad? Ahora, ¿qué problema vemos, qué trama tenemos ahí? Vemos que en un sentido nos ha dicho el texto que Sara escogió a Agar, a esta esclava. Algo tuvo que ver Sarai en Agar para escogerla a ella sobre otras mujeres. Así que seguro que cosas muy buenas tenía Agar. Sin embargo, pues como se nos dice, Sarai interpretó mal la voluntad de Dios y el cumplimiento de la promesa, y entonces hizo algo que no era correcto, y es entregarle algo que iba en contra naturaleza, que es entregar a tu marido, entregarle otra mujer a tu marido, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la trama de una serie de conflictos, ¿verdad? Y se nos dice que Agar quedó embarazada, ¿verdad? Todo eso lo tramó Sara, nos dice, cuando habían estado esperando 10 años. Así que también podemos empatizar y sentirnos y sentir ese dolor de Sarai, ¿no? Porque 10 años esperando un hijo, pues 10 años se hacen un tanto largos, ¿verdad? Así que podemos ver, ¿no?, que Sarai planifica, entre comillas, ayudar a Dios. ¿Habéis hecho esto alguna vez? Algunas veces decimos que lo hacemos con buena intención, pero algunas veces pues somos muy y queremos echar una mano a Dios. Las frases que tenemos en la cultura, que evidentemente no verbalizamos, dicen: no puedo dejar esto en las manos de Dios. Ya sabes que si quieres que algo salga bien, debes hacerlo tú misma. ¿Habéis escuchado esta expresión? Muy bien, o puedo decir, bueno, es que Dios está muy ocupado, así que, y si lo dejo en sus manos, seguro que el tiempo de Dios se retarda.
o Dios está tan ocupado que, como dijo Sarai, voy a ayudarle. ¿Qué os parece? ¿Somos de las personas que queremos ayudar a Dios? Muy bien, podemos decir que los tiempos de Dios, ¿verdad?, están para algo. Y evidentemente ahí lo que vemos es que en la cabeza de estos queridos ya personas mayores, abuelitos, se sembró la duda, ¿verdad? ¿Será que Dios va a cumplir su promesa? Dios lo había ratificado a Abraham una promesa personal, nacional y mundial. Sin embargo, estaban dudando y desconfiando de la promesa de Dios. Así que podemos decir que los tiempos de Dios los utiliza para probarnos, para que desarrollemos confianza, para que desarrollemos nuestra fe, nuestro carácter y también para llevarnos a una relación a través de la oración, a una comunicación de conocer quién es Dios. Pero cuando Agar quedó embarazada, Agar miró con desprecio a Sarai. Podemos ver, un momentito ahí, podemos ver lo que la cara de menosprecio genera. Vamos a ver que las palabras tienen telas, pero estas expresiones son también dañinas, ¿verdad? Y Sarai no lo pudo encajar muy bien. Vamos a ver que se nos dice que la familia es un lugar en que se posibilita crecer, pero también puede ser un lugar de sufrimiento, arbitrariedad, injusticia, opresión, pena, amenaza y abusos. Así que, en un sentido, podemos ver que Sarai cedió a la cultura, ¿verdad? En un sentido, Sarai cedió a la cultura y es algo que no deberíamos hacer. Intentar ceder a la cultura nos presiona para tomar decisiones fuera del tiempo de Dios. Y entonces, cuando nos movemos fuera del tiempo de Dios, entonces empiezan a venir una cantidad de problemas terribles, como vamos a ver en la historia. Por tanto, el tiempo de Dios. En esta historia vamos a ver, podríamos decir que nuestros personajes no son perfectos. Esta historia nos refleja que nosotros tampoco somos perfectos, ¿verdad? Así que Abraham y Sara dudaron del plan divino y de la promesa de Dios. Y Agar, para ser francos, padeció un maltrato emocional, ¿verdad? Así que podemos ver que una mirada de desprecio generó, ¿verdad?, quizá también una envidia, un recordarle que ella, Agar, podía y Sarai no podía, ¿verdad? Esto desembocó en un maltrato personal, emocional, ¿verdad? Así que en esta historia está muy bien porque podemos, en un sentido, empatizar tanto con una como con otra. Con Agar, ¿verdad? Y podemos empatizar con Sarai y su infertilidad. Y podemos también simpatizar o empatizar con Abraham, que estaba deseando tener un hijo, ¿verdad? Así que en un sentido, en esta historia, nos reconocemos como humanos con nuestros más y con nuestros menos, ¿verdad? Y como en cada situación, como ya ha adivinado Paola, necesitamos ver el toque de Dios, ¿verdad?, en nuestras relaciones. Así que podemos decir que ahí en el texto, ya empieza esta palabra, la culpa, ¿verdad?, como nos ha leído la hermana Loli, ¿verdad?, y ahí ya empieza entonces a decir,
todo esto es culpa tuya. ¡Guau! ¿Reconocemos estas palabras dentro del matrimonio? Todo esto es culpa tuya. Ya no es lo que dices, ya es cómo lo decimos, ¿verdad? Ya está el dedo acusador. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Ya hay un tono áspero, un tono de culpabilidad, un tono que genera conflicto en la pareja. ¿Qué hizo Abraham? Yo no sé si encogió de hombros, yo me lo imagino así, y dijo, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Y entonces nos dice el texto que Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. La paz familiar ya se ha roto, ¿verdad? Tenemos ahí textos que nos dicen que las palabras hacen un daño terrible, ¿verdad? Nos dice que las palabras en la lengua hay poder de vida y muerte, y quien las amasa comerá de su fruto. Nos dice el texto de Proverbios 12:18, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio cuán buena es. Por tanto, nos habla que las palabras son espadas, crean heridas. Y sí, es verdad, las heridas se pueden curar, pero siempre las heridas dejan cicatrices en el cuerpo, ¿verdad? Cicatrices que permanecen y nos recuerdan el dolor de aquellas palabras. Podríamos decir que también hay palabras diseñadas, ¿verdad? Podríamos decir palabras diseñadas para hacer daño, que son como productos tóxicos, ¿verdad? Que cuando los tiramos, una vez caen al suelo, contaminan todo nuestro espacio, ¿verdad? Por tanto, algunas veces minimizamos palabras que solemos oír como estúpida, tonta, o tú no vales nada. Pero cuando decimos estas palabras a las niñas, también a los niños, ¿verdad? Pero también se las decimos a las mujeres, crean, ¿verdad?, un daño que podríamos decir que es irreversible. Por tanto, la pregunta es, ¿has visto el poder tóxico de las palabras imprudentes en la vida, o en tu vida, o en la vida de los demás? También se nos dice que al que le gusta pecar, le gusta pelear. Y el que abre mucho la boca, busca que se la rompan. Hay que ver con los proverbios, ¿eh? ¡Guau! Tela. Muy bien. Así que podremos decir que la gente que le gusta pelear, le gusta pecar. La cuestión es que algunas veces, ¿por qué peleamos? Hay algunas personas que pelean por todo, ¿verdad? Pelean porque son orgullosos y no quieren admitir y decir, lo siento, me he equivocado. Algo que tendría que ser muy habitual en nosotros. Lo siento, me he equivocado. Porque evidentemente dice que cuán difícil es tener la palabra oportuna en la boca, ¿verdad? Y cuán fácil es, lanzar dardos. Lanzamos flechas que una vez hemos lanzado, ya no las podemos retomar, ya impactan y generan un daño en nosotros. Por tanto, podemos decir que pecamos mucho con la boca. Hay algunas personas que se enfadan por cualquier cosa y no controlan sus impulsos y no pueden resistir a hacer algún comentario sarcástico, ¿verdad? Algún comentario burlón. Algunas veces parece un comentario gracioso, pero no tiene ninguna gracia, porque lo que se pretende es controlar la situación, ¿verdad? Y si recordamos al Señor Jesús, dijo que Él no gritó ni tuvo contienda, ¿verdad?, sino que no abrió su boca.
Recordamos el texto, lo tenemos en Mateo 12, 19, el ejemplo de Jesús. Así que podemos ver, ¿verdad?, la crueldad de Sara. La crueldad de Sara chocó con el orgullo de Agar y al final no debía ser poco o de poca ahora no me sale la palabra, es decir, no podemos minimizar la situación porque desencadenó que Agar saliera huyendo. Nos podemos imaginar una mujer embarazada, esclava, no hemos dicho quién era en un sentido Agar, pero Agar era una esclava egipcia. Supongo que debía ser muy guapa, pero era esclava, era mujer, estaba fuera de casa, era una migrante y ahora estaba embarazada. Vamos uniendo los más. Podríamos decir que Agar era una persona en un sentido que estaba en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Así que podemos ver que aquí el ángel del Señor. Ahí empieza la historia a retomar otro cariz, ¿verdad? Cuando nos sentimos tan desolados, cuando nos parece que todo el mundo nos ha abandonado, cuando nos parece que la gente pasa olímpicamente de nosotros, resulta que el ángel del Señor viene a nosotros, nos busca, nos encuentra y tiene una conversación con una mujer que todo el mundo ha despreciado. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Vemos en esta mañana quién es nuestro Dios? Podemos ver que da igual que toda la sociedad no te vea. Lo importante en esta historia es que Dios sí te ve. Así que en esa conversación que se gesta entre el ángel del Señor y Agar, Agar da un giro de 360 grados. ¿Qué le está pasando? ¿Qué poder tiene la fuerza de las palabras? Porque en esa conversación el ángel le está revelando y le da a entender que es verdad, Dios tenía un plan para Abraham y para Sara, pero Dios también tenía un propósito para ella y para su hijo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este Dios? Es un Dios grande, maravilloso, ¿verdad? Es un Dios que tiene propósito contigo y propósito con tu familia. Pero la cosa, vemos que sí, hubo un giro de 360 grados. ¿Pero qué le dijo el ángel del Señor? No pasa nada, vete para tu tierra. Huye, mujer. Eso es lo que nos dice la cultura. Cuando tenemos un problema, huye, déjalo estar, ya encontrarás otro, ya... Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Sin embargo, el ángel del Señor le dice, vuelve, vuelve y sométete, ¿verdad? Duro, ¿eh? Duro en esta mañana lo que el Señor hace. Así que a través de la historia de Agar podemos encontrarnos pues con una relación con el Señor y vemos que Dios no tiene problema, ¿verdad?, de venir a buscarnos para decirnos que tiene un propósito. No tiene problema de venir a buscarnos allí donde esté, sea que estés en otro país, sea que estés en un desierto, sea que estés con algún problema en el cual no le des salida, ¿verdad? Dios ahí está. ¿Y qué hace Dios? Nos dice, parece, ¿verdad? Esta expresión me gusta mucho. Parece que Dios no está, parece que Dios se ha ido, parece que Dios se ha ido de viaje, parece que llega tarde, pero Dios está con nosotras y también con vosotros, sosteniéndonos, amándonos, rescatándonos, direccionándonos y sacándonos, como dice el Salmo 40, del pozo de la desesperación. Dios no nos deja ahí. Nuestro Dios esto no lo hace.
Puede que nadie te entienda, ni tu dolor, ni tu situación. Quizá no debes pretender que los demás lo entiendan, pero lo importante es que Dios sí lo entiende y sí lo ve. Por tanto, estos son buenas noticias para todos aquellos que huyen, ¿verdad? Aquellos que huyen de su realidad, aquellos que están llorando por sus malas decisiones, aquellos que no somos perfectos, aquellos que a lo mejor son víctimas de maltrato o de rechazo. La cuestión es que este ángel del Señor es Dios mismo que promete ayudarte en tus momentos de mayor desesperación. Este es nuestro Dios. ¿Qué dice el Salmo 91:15? Un salmo que en la pandemia fue el salmo que más se escuchó, ¿verdad? Dice: él o ella me invocará, yo le responderé, estaré con él o con ella en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. El Salmo empieza con aquello de: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí tenemos una imagen de Dios que nos dice el Salmo que está entre Dios, que es una fortaleza, y Dios, que es una mamá pájaro que está proveyendo con sus alas, cuidando tiernamente de que no nos pase nada. Vemos ese Dios que es fuerte, pero que a la vez es tierno. Mi marido siempre decía al pastor que Dios tiene sentimientos de mujer, ¿verdad? Cómo nos amamanta, cómo nos cuida, cómo nos protege, al igual que la mamá pájaro. Así que la gracia, la misericordia del Señor para tu vida no se basa en tu desempeño, ni en tus méritos, ni en tus capacidades, ni en tu parentesco, ni en tus títulos, sino más bien en su misericordia y su amor incondicional. Podríamos decir, este loco amor de Dios, un loco amor de Dios, ¿por quién? Por las que no son las don nadies. Estos personajes que Dios centra y enfoca su atención en ellas, ¿verdad? No están dejadas de la mano de Dios, están ahí sostenidas por la mano de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver tantas personas que vemos en la calle, ¿verdad? Que no sabemos, pero seguro que notan el toque de Dios. La Iglesia también tiene que obrar el toque de Dios en todas las personas que dice: tenemos que levantar la voz por aquellas que no tienen voz. Eso es hacer justicia. No es decir, bueno, es que como que a mí no me pasa, que se las apañen. No, nosotros, la Iglesia, tenemos que estar al lado de todas estas personas que sufren. ¿Sí? Por tanto, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Por tanto, si tenemos todo esto en la mente, la pregunta es, ¿qué tenemos en la mente? La Biblia siempre apela a la mente. El diablo quiere que pienses que si estás sufriendo, será que Dios te ha abandonado. Eso es lo que quiere que pienses el diablo. Pero Dios quiere que pienses que Dios todo lo ve y todo lo sabe, ¿verdad? Es este Dios que no se le puede esconder nada, sabe completamente tu situación y va a tener misericordia de ti, ¿verdad? Es un Dios que nada se le escapa a su conocimiento, nada está oculto para Él, y de alguna forma Él se preocupa por todos aquellos que son marginados y oprimidos en nuestra sociedad. Sin importar ni su estatus social, ella era esclava, sin importar su situación económica, no tenía recursos, pero ella había alcanzado la gracia de Dios a pesar de no ser del pueblo de Dios,
ni del pueblo de su promesa. Por tanto, siempre la gracia de Dios siempre nos brinda esperanza a los más desfavorecidos y nos brinda perspectiva. Por tanto, descubriendo al Dios que me ve, me escucha y tiene un propósito para mi familia. Dilo conmigo. Vamos en este año como Iglesia a descubrir al Dios que me ve, que me escucha y que tiene un propósito para mí y para mi familia. Pero hay más. La Biblia dice que traten a los demás como quieras que ellos te traten a ti, ¿verdad? La ley de oro, dicen, muy bien. Vamos a ver algo que pensar. Y vamos a ver que, en un sentido, Dios solamente, ahí tenemos un momentito, Dios solamente no le da propósito para ella y su familia, sino que también Dios quiere que en la familia haya paz y buena armonía. Somos llamados a tener paz en nuestras casas, no griterío, ¿verdad? Somos llamados a establecer puentes, ¿verdad? Y a poner soluciones, ¿verdad? Por tanto, resolución de conflictos. Esto es lo que Dios hace ahí, ¿verdad? Le dice, venga, no huyas, vuelve a casa, enfréntate en tu situación, es decir, enfrenta tu conflicto y yo te daré las fuerzas para aguantarlo, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Seguro también habría hablado a Sarai. Algo para pensar. ¿Quién de nosotras no ha dudado de las promesas de Dios? ¿Quién no ha mirado con desprecio a otra persona? ¿Quién de nosotras no ha sufrido por causa de la injusticia de otros? ¿Quién no ha enfrentado circunstancias desesperanzadoras en algún momento de tu vida? Para todos estos interrogantes solamente hay una respuesta. El Dios que me ve y me oye, Él está conmigo. Así que vemos que el ángel, ¿verdad?, le da una perspectiva, ¿verdad? Y vemos aquí la conclusión. Podríamos decir también que nos ha leído el texto, ¿verdad?, que había también un propósito para el hijo, este hijo llamado Ismael, ¿verdad? Dios mismo le pone nombre y Dios mismo le dice que él tendrá una descendencia muy grande. No era la promesa de Dios, pero había una promesa también para este niño. Y había una promesa que, aunque es verdad que la vida de Ismael no sería fácil, pero Dios le promete que lo bendecirá y lo sostendrá. Así que, conclusión, ¿qué podemos decir? Si tenemos todas esas cosas en la mente, sabemos que Dios conoce lo que necesitamos, que Dios está con nosotros fortaleciéndonos. Solamente podemos decir, si nos queremos poner en pie, terminamos con este texto del Salmo que dice, decimos juntos, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que el Señor nos ayude a creer la palabra de Dios.